Hola, hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Ida y Vuelta y hoy tenemos como invitado especial a Brunel, que es argentino, pero no sé si tan argentino porque lleva más de 5 años viajando alrededor del mundo y tenemos hartas preguntas para preguntar, valga la redundancia. Y dentro de las primeras y para romper el hielo también, me gustaría saber si pudieras enviar una postal a tu yo del pasado, ¿qué le enviarías? Oh, está, le enviaría una postal al Bruno de unos, bueno, al de los 18 fue el que primero empezó a viajar, pero al de los 25. Y le diría que gracias, que qué bueno que se animó, qué bueno que se animó a salir y a conocer, a viajar. Eh, Eso seguro, siempre. Gracias por animarse a irse solo a la búsqueda y al descubrimiento. Oye, bueno, igual, saber que al final de cuentas le dais gracias al de 25 años, que es la persona que finalmente se da cuenta de todo lo que lograste durante el transcurso de tu vida hasta el minuto actual, pues, obviamente. Oye, Sí. ¿y qué hacías antes en Argentina? ¿Y por qué te fuiste a los 18 años de tu país? Y bueno, a los 18 me encontré con una carrera que había elegido, que era diseño. Nada que ver, creo a lo que en realidad siempre me gustó, pero el ambiente en la facultad o en la universidad no era el que a mí me gustaba. Y nada, en ese afán por viajar, ahí con un gran amigo de referente que viajó mucho y queriendo viajar, dejé esa carrera para empezar a viajar, para hacer mi primer viaje de mochilero a Bolivia, Perú, conocer Machu Picchu. Y, pero luego, bueno, a la vuelta fue todo un desafío, volver de un viaje, el estar tan desestructurado, armar una estructura de vuelta y ahí decidí iniciar la carrera de guardavía, un cursito de un año. La verdad, pedazo de curso, no cursito, sino que es un curso intenso acá en Argentina, eh, con el cual de ahí encontré una pasión que ya la venía viendo hacía rato y bueno, por suerte se fueron abriendo caminos. Con el curso de guardavidas se abrió la posibilidad de trabajar en una piscina, en una pileta, hasta de profe de natación, y ahí al mismo instante inicié mi carrera de educación física. Perfecto. O sea, Este, dime nomás. pero bueno, ahí encontré que la carrera estaba buena, ese tiempo de la carrera de educación física estuve en pareja y estuvo bueno, pero bueno, cuando la carrera terminaba y antes de recibirme, me separé y bueno, tenía todo el mundo por delante, viste, ya una carrera a terminar y ahí empecé a viajar. Para abrir esas puertas de la posibilidad de viajar necesitaba, o me vinieron las ganas de hacerme la ciudadanía italiana, que mi hermano la había logrado justo ese año, entonces la pensé y armé las valijas en 2 semanas. Fue una decisión de 2 semanas, vender lo que tenía, el auto, todo, para irme. Arriesgándome a todo, ¿viste? Pero saqué cuenta, digo, si hago la ciudadanía en 3 meses estoy haciendo el verano de guardavía en España y así me fui. Y ahí arranqué, Perfecto. O sea, abriendo el... todo partió entonces por la base de que partiste, yo creo que desde chico que te gustaba un poco el mar, te gustaba, bueno, todo lo que tiene que ver también con yo me imagino, con la naturaleza, con la conexión que nosotros tenemos con estas cosas. Y también diseño igual te fue guiando un poco en el sentido de que tuviste la oportunidad de poder irte para afuera, para Perú, Bolivia, y bueno, y hacer tu primer viaje. Igual quería saber cuánto tiempo fue este primer viaje y por qué tú dijiste que después de esto no tenías como nada estructurado, como en tu ciudad natal. Y bueno, un poco, el viaje en sí fueron 3 meses, con ahorros. En sí, mi ciudad natal la había dejado para irme a estudiar a la ciudad universitaria, en Sí. una búsqueda de independencia
emancipación, ¿no? Y cuando me vi que si no estudiaba lo que mis viejos me pagaban también, viste, iba a ser un tema. Entonces yo decidí emanciparme por completo de bancar mis estudios, mi casa, tal, para poder hacer este viaje. Como no tener ninguna deuda pendiente con mis viejos. Ya. Y, y nada, ahí salí esos 3 meses con los ahorros que tuve ahí, de laburitos en la misma ciudad universitaria y tal. Eh, Oye, y bueno, ahí salí un poco y tú a buscarme. no queréis tener como esta deuda con tus papás, porque cuando te fuiste, estos 3 meses, ¿pensaste en algún minuto que de 3 meses podían largarse, no sé, a 5 años o a más? ¿O fue netamente porque no queréis tener como económica o términos económicos con tus papás, como una relación económica? No, no, fue más que nada porque agradecía todo el camino educativo mío, que por suerte acá, universidad pública también, es una gran ayuda, pero nada, la mantención de la casa o de mi alimentación y tal, prefería hacerla por mi cuenta, por el hecho de que si me iba mal con el viaje o con el plan del viaje, quedarme estudiando y poder decirle, bueno, sí, de vuelta y aceptar de vuelta su ayuda, pero si no me parecía lo más justo como, bueno, si yo quiero hacer mi vida y no es la que les prometí o la que esperan, viste, también ¿Y hacerla. tú todavía sentí en cierto grado que aún no les cumpliste a tus papás por no haber estudiado diseño o haber estudiado estas típicas carreras que todo el mundo te dice, como tenéis que ser doctor, tenéis que estudiar derecho y bueno, ¿y eso? ¿O no está todavía ese bichito? Sí. No, por suerte mi familia en ese sentido siempre han apoyado, pero no hay esto de, bueno, tener un título. eh, Ninguno de ellos, o sea, mi viejo no tiene ningún título, mi vieja ahora de grande está terminando una carrera y mi hermano, el del medio, sí tiene un título, que sí es un carrerón, el otro también estudió diseño pero nunca terminó, como que siempre quedó ahí en conclusión, no pasaba de una deuda, sino más que nada algo así como, bueno, no podía aceptar que me estén pagando la carrera y yo me estoy yendo de viaje o la estoy dejando la carrera. Ya. Entonces, fue un trayecto para decir, bueno, me voy y no sentir ninguna responsabilidad de que si se hacían 5 años, se hacían 5 años. Pero bueno, a los 3 meses me vinieron ganas de volver. De hecho, a los 2 meses mi madre viajaba para Bolivia con su compañero y bueno, ahí nos encontramos también viajando, que eso estuvo bueno. Encontrarse con familia en otro país, ¿no? Sí, no, es un reencuentro muy distinto que el que uno tiene en su propio país. Oye, y Sí. una pregunta, ¿tú cuando te fuiste a Italia siempre lo pensaste y lo tuviste como una carta, un as bajo la manga o se te dio la oportunidad después de? ¿O siempre teníais como el pensamiento, pucha, si es que me llaman acá, me voy para Italia? Porque igual en Argentina ustedes casi todos tienen el pasaporte italiano. Sí, sí, bueno, no, yo creo que los años anteriores, como estaba en pareja y haciendo una carrera y tenía mi trabajo acá en una piscina, trabajaba de profe de natación, de guardavidas, y la verdad que estaba armando mi proyecto de vida acá, que bueno, nada, fue una relación de 4 años, también después eso, cuando se termina ahí fue buscar algo nuevo y esta oportunidad de mi hermano justo había avanzado todos los papeles y había conseguido su ciudadanía en 3 meses y lo vi como una oportunidad. Y ahora que no dependo de nadie más que de mí en la decisión, viste, arrancar este viaje y bueno, fue una caja de sorpresas, un gran desafío también, porque era invertir todo lo que tenía en ver qué pasaba y si no Claro. había Oye, ¿y plan tu B siempre hermano era. fue el mismo que estudió diseño el que se fue a Italia o fue el del medio? ¿O es cosa de No, los diseñadores que se van para Italia? nada, ya recibido. Ese se terminó la carrera, se fue a hacer después de terminar la carrera, se fue a hacer una de estas visas también a Irlanda, creo que fue, y ahí mismo decidió volar a Italia a hacer su ciudadanía, y movió ahí las fichinas que faltaban conseguir y tal, de papeles, y como me adelantó un gran trabajo, Sí, la pues. verdad, Todos los documentos y ese, los porque papeles que hay que entregarle ahí al consulado.
Largo de Sí, sí, repente, hay sí. gente que tarda un par de años. Sí, sí, sí. Por suerte ahí un primo tenía bastante allanado el terreno, la carpeta y tal de papeles y mi hermano fue y entonces a mí me quedaba ir al mismo consulado en Italia, a la misma comuna y aguantarlo ahí los papeles, ¿viste? Y Ya. así me fui. Claro, porque Eh, igual es bueno mencionar quizá que igual se puede sacar la ciudadanía en el país de origen, ya sea en Argentina o en Chile, pero estos trámites sí, duran mucho más, entonces es mucho más fácil, no sé si económicamente más fácil, pero ir al pueblo donde está como tu ciudadanía, claro, que sería como tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá quizás que nació ahí, y ahí tramitar todos estos papeles, se hace mucho más rápido. sí, sí, yo creo que ahí fue justo el boom para muchos argentinos 2016, 2015, arrancaba esta posibilidad, ¿viste? Nos empezamos a enterar de que era más fácil hacerla desde allá, que solo 3 meses. Y bueno, nada, yo siempre había prestado atención a mi vieja o a mi viejo, de dónde habían venido mis abuelos, a ver qué se podía hacer, como poder abrir el horizonte a Argentina, porque Argentina en el 2000, 2001 tuvo una crisis muy importante, que la viví con una cierta edad. Yo en el 2001 ya tenía 12, 13 años y la verdad que tengo mucho recuerdo de esto y fue algo que cambió un montón Argentina. Y a partir de ahí un declive terrible hasta el día de hoy, ¿no? Que seguimos con estas incertidumbres. Y nada, siempre analizando esto de poder irme de viaje y a ver qué pasaba. Oye, y después Este, de haber ido ya a Italia, recibiste tu pasaporte, tu ciudadanía, después te fuiste a España entonces a hacer otro curso de salvavidas. De ahí, sí, ¿cuánto tiempo estuviste como en las Europas antes de viajar a, bueno, a Australia, que ahí fue donde nos conocimos también? sí. Bueno, ahí fueron 4 años de verano y verano, trabajar temporada y temporada entre Argentina y Europa. Ya, Eh, eh, el plan salió como lo pensé. En Italia tenía casi ya terminados los papeles y solo me faltaba sacar el pasaporte y me avisan que había concurso o bueno, una prueba para el puesto de guardavidas en España y fui a concursarlo por suerte con la experiencia que ya tenía acá de 5 temporadas o 4 temporadas de verano. Fue fácil el concurso y la verdad que me dio mucho orgullo cuando de una, viste, me dicen vos ya estás adentro, porque a diferencia de otros compañeros y demás, pero bueno, en fin que ahí arranqué a hacer temporada allá de guardavía, el primer verano, que estuvo bueno, fueron unos 3 meses y medio de trabajo, y luego venía a hacer el verano acá, que habíamos ganado 5 meses de trabajo. oye, Entonces tenía, antes de Italia, estas 5 temporadas que tuviste en Argentina, cuando hay invierno, en qué trabajabas? y antes ahí trabajaba, bueno, trabajé de profe de natación, lo que es el invierno. Eh, sí, 6 años trabajé de profe de natación, Ya. otros par de años que estaban ahí medio en la nebulosa, tuve algunos proyectos míos con comidas, eh, hacía tartas, siempre me encantó la cocina como una terapia, ¿viste? Hacer tartas para call centers Y también y ahí comidas así. tenemos después que hay que hablar del proyecto artístico que hiciste en Margaret. Pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá, vamos para allá. Bueno, Oye, ahí, ya, pues, ahí, y ahí estuviste ahí cae. haciendo en España la temporada en Argentina y la temporada en España. Y ahí estuviste un par de añitos. Sí, Ya, sí, 4 añitos así de ir y volver, hasta que, bueno, en 2018 y 2019, 2018 surge que voy con una de mis compañeras de la Facu a España y más amigos que estaban ahí y decidimos irnos a Indonesia. ya. Eh, Otro pasionario de Indonesia como vos, y conocí Bali. Ahí ya fui con una idea de, bueno, con la fotografía, hacer fotos de surf, porque el año anterior había conocido en Portugal a un fotógrafo de surf que me abrió la idea de viajar con la fotografía en sí. Y en el 2019 fue ahí, bueno, tener unos ahorritos y decidir qué hacer, si quedarme en Portugal con una van sacando fotos o irme a Bali de vuelta. Ya.
y preferirme a Bali con lo seguro, viste que yo ya conocía que podía vender algunas fotos ahí. Eh, de hecho, este año tuvimos la oportunidad de conocer lo conociste ahí a Fab también cuando nos vimos. Sí, Fue uno de me los acuerdo. primeros clientes. Y nada, ahí volví para Bali, y en Bali, ese verano yo ya iba con la idea de probar un año Australia. Me había tomado una licencia de guardavidas en mi ciudad natal, acá, para no volver, o no tener el compromiso de volver y poder quedarme afuera, probar, quedarme todo un año. Porque extrañaba pasar un invierno o armar un ciclo un poquito más largo, poder Claro. proyectar un tiempito más largo en algún lugar y hacer una base. Y pasa que descubro que nada, me habían estafado acá en Argentina con una plata, así que cuando estoy en Bali y me encuentro sin mucho dinero, decido irme para Australia. Ya. Y fue con el último sueldo de Europa, apliqué la visa, compré el pasaje y todo para llegar a Australia. Ah, te la jugaste de nuevo entonces. Ya te la jugaste Sí, como 3, 4 veces hasta esa altura de tu vida ya. Diciendo ya, sí, dejo la facu, me voy de viaje, vuelvo, voy para la ciudadanía italiana, veo cómo me va, voy para España. O sea, ahí está hoy en un sub y baja constante. ¿Eh? sí. Oye, ¿y esto se da mucho en tu rubro, onda, en su salvavidas o no? Entre que me imagino que todos tienen que hacer sí o sí temporada de un lugar a otro, entonces como que ya tienen en su pensamiento o en el subconsciente de que mucho tiempo de su vida van a ser eternos viajeros, ¿o no? Sí, sí, un poco sí. Acá mucho tiempo, bueno, buscamos que sean condiciones amigables para todo un año, viste, conseguimos 5 meses de trabajo, con una paga un poquito más remunerada que otros servicios por ahí para tener un aproximado de lo que va a ser una ganancia anual. Pero sí, como todo trabajo temporario, como todo trabajo acá, no, nunca va a llegar a solventar el año entero, obviamente. Entonces, Ya, para el resto del año, muchos compañeros que trabajan de otras cosas acá, o mismo profes que hacen en verano de guardavía, pero con los 5 meses no es compatible, entonces hacen otro tipo de trabajo, ¿viste? ya. Pero sí, y no viajar y viajar. Oye, ¿y por qué elegiste Australia y no te fuiste para Canadá, por ejemplo, para Nueva Zelanda o, no sé, Noruega, ponte tú? Netamente Bueno, porque ahí el agua son más calentitas y ¿o por qué? ¿Por qué fue? no, bueno, Australia me quedaba, la verdad que de Indonesia me quedaba a un paso ya. Ya, Y mi hermano ya estaba viviendo hacía unos años en Australia, sabía que le iba bien. A mí la verdad que no me motivaba mucho el tema del idioma, aunque me defendía, pero no era mi ideal. Eh, Nunca me había llamado tanto la atención Australia, pero la verdad que era un pasaje muy económico llegar desde Bali en el 2019 a Australia, y ya con la visa asegurada, con la ciudadanía italiana también, que bueno, ahí todavía tiraba hasta los 30, era mi último año para aplicar, porque ahí yo ya tenía 30, los 30 los cumplí en Argentina, y me fui con mi último año, y directo a trabajar los 3 meses de farm para aplicar a mi segundo año antes de cumplir los 31. ya. Y después eso desembocó, bueno, en el COVID y un año más, y extensión, y acá y En allá, la que COVID visa, NIL-BAC y todo el tema, que se empezó a expandir al final. 4 años y medio. 4 años y medio. Oye, y cuando llegaste a Australia, ¿en qué trabajaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Y el primer trabajo fue en una farm de sweet potato, de boniatos. Ya, Y sí, un gran desafío ahí, pero bueno, por suerte en el campo y siempre con alguna latinada al lado, con gente que hablaba español, entonces también me ayudaba bastante para dominar el idioma. ya. Y después Sí, de haber hecho esta granja, ahí me imagino que quisiste ir al mar al toque, pues, ¿o no? Tenías que sí, por conectarte de suerte vuelta. tuve una gran suerte que cuando volé a Sydney. Y en Sydney me encuentro con un grupo de argentinos, qué sé yo, que acá, que allá. Che, nos vamos a ir a Gold Coast. No digo Gold Coast, y me acuerdo de los torneos de surf. Gold Coast, Snapper Rock. Y digo, yo quiero conocer ese lugar. Y bueno, nada, me fui para Gold Coast con esta gente, me sentía
cómodo, que iba a estar con gente que ya conocía. Esto fue los primeros días, ¿no? Y estuve viviendo en Culangata y el trabajo que encuentro me lo pasa un pibe, justo que vamos a ver a los Pumas de rugby jugar en Brisbane y era cerquita de Gold Coast, era al lado, era New South Wales, pero era en el límite. Entonces yo estaba en Culangata y iba 20 minutos en auto hasta ahí, que me llevaba un compañero, también chileno, justo, el Nico. Así que íbamos a laburar ahí a 20 minutos, pero volvíamos siempre volando para ir al agua. Volvíamos para el fin de tarde. En Iba, una gran playa con Snapper. Así que sí, ahí bastante metido con el surf. Fue de las primeras cosas que compré, fue una tabla antes que el auto, obviamente. Vivía a 2 cuadras del mar. Así que por suerte... sí, exacto. Oye, y después de haber estado, bueno, en Gold Coast, ahí que tuviste la conexión con el surf, con tu amigo chileno, siempre hay un chileno en el mundo, o en todas las partes. De hecho, hay un programa acá en Chile que se llama así, siempre hay un chileno. Oye, una pregunta. Ya después de haber estado acá en la East Coast, que es todo como Queensland, New South Wales y todo, nosotros nos conocimos en Western Australia. Y tú, me imagino que, bueno, para recapitular un poco, con el COVID, todos estos estados estuvieron cerrados en un minuto. Estaba cerrado el estado de Queensland, estaba cerrado el estado de New South Wales y el estado de Western Australia fue el estado que cerró más tiempo. Pero hubo un año que fue, creo que fue el 2021 a principio, que dieron como un mes creo, que se abrió antes de la segunda o tercera ola de COVID. Ahí tú te fuiste para Western Australia o te quedaste en el lado de Queensland. Sí, y ahí fue cuando decidí irme. Lo venía postergando por el tema que estaba cerrado. Claramente ya habían abierto todo en Queensland. De hecho, nunca me sentí muy privado en Gold Coast. Yo estaba justo en el borde entre Queensland y New South Wales. Cruzaba todos los días con un pase que sacábamos online, porque tenía un trabajo de un lado. En New South Wales trabajaba en un café y en Queensland trabajaba limpiando a la noche. Así que ahí laburaba un montón y cruzaba el border todos los días. Pero con el permiso ahí para la policía. Igual eran súper jodidos igual en los bordes, pues estaban, no sé, como 3, 4 patrullas y todos te detenían con cámaras, perros, con todo y tú mostrando. Una línea con el auto, por ahí tardabas, de repente depende de la hora del día, pero tardabas una media horita en cruzar por lo menos. Sí, y eran multas heavy también, pues. Sí. $. Si es que no tenía ahí el documento. Oye, y después cuando te fuiste para Western Australia, ¿para qué lado te fuiste? Y me gustaría también saber si después de haber sido guardavía en distintas partes del mundo, si lo pudiste también hacer en este lado de Australia, y si no también si partiste el buceo, que bueno, por lo que nos contaste antes, te encanta sacar fotos a los surfistas, pero bueno, yo que soy tu amigo también sé que sacáis fotos de abajo del agua. Así que ahí si nos puedes contar un poco. Bien, bueno, sí, ahí en un afán por conocer Australia y la costa, me voy todo bordeando la costa del sur de Australia hacia el oeste, calculando llegar en los tiempos que teníamos que tener, porque ahí calculaban si habías estado hacía 28 días en New South Wales o en Byron Bay. Había habido unos episodios justo y me preguntaban eso y sacaron la fecha exacta para ver si me dejaban entrar en Western. Y me decían que podía entrar mañana o entrar y hacer cuarentena. Y por suerte había en este viaje, en esta ida, había ido a bucear en Julian Rock, en Byron Bay. Justo tenía la declaración de la fecha en la app de buceo, que era mi quinto buceo recién. Había hecho mi Open Water en Gold Coast y para poder ir a bucear, para que la gente entienda, hay distintos certificados de buceo y el primer certificado es el Open Water, que te permite bucear hasta 18 metros de profundidad y ahí te empiezan a enseñar también las técnicas, porque son como creo que eran 3 minutos, como en la zona segura, para que tu cuerpo empiece a regular el oxígeno con el nitrógeno que estáis consumiendo los tanques de oxígeno. También te hacen así para ver el tema del barómetro también, de ver cómo está tu presión delgada adentro, porque ya después de los 50 PSI creo que se mide, ya estáis como en una zona más arriesgada. Ese es el Open Water y después, bueno, seguimos avanzando hasta que uno llega a ser instructor.
y ahí uno puede, obviamente, bucear hasta Sí, muchos metros de profundidad son y varios todo. niveles que, nada, por suerte ahí, después del COVID y tal, que se empiezan a abrir las actividades, me aparece una oferta de un grupón para sacar mi Open Water y lo hago con una de las empresas que nuclea esto, ¿no? Eh, y bueno, esa primera certificación habilita a bajar hasta 18 metros, se enseñan todas las técnicas y habilidades básicas para poder nadar, para poder bucear de forma independiente, siempre con un compañero de buceo, pero es una habilitación internacional que permite esto, bucear independientemente siempre acompañado. Eh, y luego, bueno, hay otro nivel que es el Advanced Open Water, luego viene ya lo que sería un Rescue y luego el Dive Master. Y bueno, para llegar a ser el Dive Master se termina con unas 60 inmersiones. Y luego para llegar a ser instructor hay que completar 100 inmersiones. Entonces es un camino largo y que en Australia para mí era muy caro y nunca lo había escuchado, o sea, nunca lo había intentado probar antes en ninguno de los viajes, salvo en uno cuando estuve en Indonesia que había visto este ambiente del buceo en una de las escuelas de unos argentinos, DPM, que Ah, bueno, nada, buena esa escuela. es como que, claro, me mete este afán de decir, uy, qué bueno estaría laburar de esto. Esto fue un año antes de decidir ir a Australia. Después todo se fue dando naturalmente y nada, tuve la suerte de terminar mi primer temporada de trabajo como instructor de buceo ahora en Tailandia fue con la misma escuela, que por suerte tienen escuelas en Tailandia, en Indonesia, otra en Canarias. Así que eso contento de trabajar de puta madre justamente se llama. Sí. Mira de... Así que nada, y ahí, bueno, cuando me voy, gracias a ese buceo en Julian Rock, que había sido otro ideal, había visto un buceador español que había rescatado algunos tiburones, el tiburón leopardo, ahí fue una pasión querer encontrarlo, de hecho no lo podemos ver en ese buceo y fue como, wow, ¿por qué no? Y ahí arrancó mi cuenta regresiva de 4 años y medio hasta que lo encuentro. Hasta hace poco que lo encuentro, el leopardo. Pero bueno, en esta ida para el oeste logro entrar pasar la frontera por calcular ahí que eran justo 28 días. Me dice, bueno, podés pasar hoy. Y ahí llegué y fui directo a, bueno, cruzar todo lo que es el desierto y ir a Margaret River, otro de los points de surf que veía por la tele, ¿no? Por internet. Eh, Así que fue ir medio directo hasta ahí con un gran compañero en la van, en otra van. Así que ahí yo ya viajaba solo en la van y con esa van le completo la vuelta a Australia después de 2 años. Este, O sea, una van del tú 80. buscáis y después conseguís lo que estáis buscando al final de cuentas. Buscaste dar la vuelta a Sí, Australia en la van, la diste, buscaste el tiburón leopardo y lo encontraste. sí. Bien. Sí, es una cuestión de no aflojar y de no parar hasta ahí, ¿viste? Como para mí hay objetivos que uno se propone que está bueno cumplirlos, ¿no? Como, bueno, y disfrutarlos. Ya. Y se disfrutó un montón, por suerte, y sí, ahí llego al oeste y bueno, ahí fue una cosa de no parar también. Luego conozco Exmouth, donde me hablan de un buen museo, conozco el lugar, me encanta y decido hacer Bueno, en realidad me voy por trabajo de vuelta al oeste, ahí decido hacer mi advance, me quedaban 3 días puente, eh, que digo, bueno, joda y hostel en Cairns o un curso en un Live 3 días. Y dije, sí, Live con el curso. Así que bueno, Bueno, ahí. Cairns, ahí donde está la barrera coral. Y el live aboard es como un buque que no se sube y ahí uno puede hacer muchas inversiones y uno tiene que trabajar también para este barco. Sí, sí, sí. Eh, el Live este fue un regalito de Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, más o menos, que eran 3 días a bordo. Fue solo por el curso y por los buceos, para sumar cantidad y
a la larga poder encontrar la chance de trabajar en esto, ¿no? Y fue justo antes de subirme a otro crucero a trabajar, ahí sí subí a trabajar en el crucero de cocinero. Una experiencia que fue así, como bueno, subimos todos, viajé, me crucé del oeste al este por La Plata, como un montón de mis compañeros que decíamos, es buena plata, pero bueno, era un laburo importante, bastantes horas del día, 10, 12 horas al día, y después todo el resto del día en el Trabajando en el mismo... crucero. Claro, Y el resto del día uno entonces podía hacer buceo, hacer no había inmersiones. muchas excursiones, era un crucero de gente más bien adulta y las excursiones eran eh, algunas. Lo que pasa que el, la cocina me llevaba todo el día, o sea, mientras que la gente estaba en las excursiones era el tiempo que yo estaba trabajando. Entonces, cuando yo estaba libre no había excursiones. Ah, Más perfecto. que nada era noche para dormir y poco más. Entonces, esos horarios muertos que había de 2, 3 horas muertas entre medio, como la gente estaba comiendo y tal, no había una excursión. Entonces, tampoco era que estaba buena la vida a bordo. Para mí, con mi puesto de trabajo. Eh, y nada, ese trabajo, digo, bueno, no es lo que quería o no es lo que esperaba. A las 2 semanas yo sabía que tenía mi van afuera del barco ahí en el puerto, así que dije, me bajo y termino la vuelta a Australia. Y ahí me bajé y bueno, decido completar la vuelta en Gold Coast, volver ahí, bueno, veo a mis jefes de trabajos anteriores, hago unos laburitos en, en el este, en Gold Coast, hasta que ahí sí me entero de una isla, Heron Island, en el este, y decido irme ahí, que había buen buceo y muy barato. Salía $15 ir a bucear, o $13, no era nada, como empleado. Entonces busco mi trabajo ahí para poder seguir mi carrera de buceo y sumarme buceos a bajo costo, ¿no? Así que ahí estuve 3 meses viviendo en la isla y sumándome buceos a más no poder. Y Ya. si no buceaba, me iba con el snorkel y con la gente, era terminar de trabajar y encontrarse para ver el sunset y ir al agua a mergulhar, como dicen ahora, así con hacer snorkel, y estaba lleno de tortugas, tiburones, y ahí empezó como una gran pasión por la foto bajo el agua, porque tiempo libre que tenía estaba adentro del agua con la cámara. Ahí vamos a compartir después tu Instagram para que vean las fotos que tenés tú, que son muy, muy buenas. De hecho, me acuerdo que en mi cumpleaños me regalaste unos stickers. Que tú sacaste unas Eh, fotos como unas medusas, me acuerdo, a un arrecife y todo, y las tengo ahí guardadas. Así que ahí y vamos a es, subir en el Spotify, en el podcast, en el capítulo, ahí tu link de Instagram, para que se dale, comparta. bien. Oye, tengo una pregunta igual. Ya después de haber hecho todo esto, me gustaría también saber cómo fueron tus lapsos o cómo fueron tus tiempos también que tuviste en toda esta aventura de poder hacer proyectos. Nos dijiste ahí un poco de los proyectos que habías hecho de cocina y también quiero saber un poco del proyecto que hiciste en Margaret River, que fue, bueno, yo no pude ir porque estaba en la minería, estaba en las minas, pero todo el Sí, mundo hablaba como, no, hubo un proyecto entretenidísimo que se hizo cerca del faro, que fue gente a cantar, una exposición de cuadros, había comida y todo el mundo habló, no te miento, un par de 3 semanas, 4 semanas hablando de lo que pasó y todos pedían repetición. ¿Por qué dicen que eres también el artista? ¿Por qué tenía estas piedras colgadas? ¿Quería harto la energía? ¿Cómo es ese tema? bueno, sí, lo del arte surgió un poco ahí, después esto en el barco creo también pasó eso, cuando trabajé en el crucero me vi como bloqueado porque no podía ir a hacer fotos abajo del agua, no podía dedicarle a lo que me gustaba porque no, porque mi tiempo libre era la noche, pero estaba en el agua y digo, ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿cómo puedo expresarme y tal? Entonces empecé a jugar de hacer algo nuevo con lo que ya tenía. Siempre Ya. buscándole la vuelta para poder resolver y hacer algo, ¿viste? Entonces empecé a mirar las fotos que tenía y a buscar ahí, buscar. Y ahí arranca un poco mi faceta artística, pero en realidad siempre. Este lugar donde estoy ahora es un sitio de mi madre,
creado con su compañero, se llama Cantalao, inspirado en Neruda, ahí, que ustedes desde ese lado de la cordillera Sí, conocerán un poco más, lo conocemos. Espacio Cantalao. Y nada, fue un lugar que mi madre creó para promocionar artistas y yo tendría unos 19, 20 años. Fue a la mano de mi carrera como guardavidas. Yo trabajaba acá en la playa a pocos metros de acá o a pocos kilómetros de acá. Entonces, cuando yo salía a la playa, a venir acá, a ayudar en el restaurante, eh, que era un restaurante para solventar las muestras de arte y que artistas puedan venir acá y mostrar su arte. Entonces, un poco surgió de eso y decido crear mis obras para acá, porque este lugar, el edificio, lo diseñó mi hermano, el arquitecto. Mi otro hermano, un poco artista, también había hecho unos cuadros muy grandes que están colgados acá. Y bueno, nada, tratando de crear una obra para acá que quedó bastante chica, justo está acá arriba mío ahora. Bueno, lo podría mostrar así. Todos estos cuadritos. Surge un poco este arte que empiezo a crear, que por ahí vos viste, o que bueno, que surge este sticker que tenés vos, algunos de los stickers que tenés. Y venía mi madre a visitarme en Australia después de 3 años que no la veía, 3 años y pico, así que fue prepararme algo para mostrar. Y yo venía para Argentina. Entonces ahí creo una muestra de arte de lo que venía haciendo para mostrar acá. Apoyado también por una cervecería de unos amigos, Hops, que tenían un ciclo acá en la ciudad mía natal, llamaba Marea Local, donde cada 2, 3 semanas presentaban un artista local. Y yo nunca había podido participar desde que había abierto esta cervecería porque no estaba viviendo acá. Y cuando mi amigo se entera, claramente me invitan a que participe y tuve la suerte de ser la anteúltima muestra de ese ciclo, porque después el lugar se cambiaba de lugar a otra zona y el ciclo terminaba. Así que por suerte pude presentar ahí y bueno, ahí es que creo una galería de arte que luego cuando vengo a Argentina la presento y cuando me voy de vuelta para Australia digo, ¿qué hago con todo esto? Y me lo llevo para Australia y después de casi medio año encuentro un lugar, poca expectativa del lugar, porque yo estaba en Exmouth, el lugar era en Margaret River o en Dansborough, era un lugar nuevo, el Instagram del lugar tenía una sola publicación que era un dibujo del logo del lugar, eh, y nada, me animo a ir, cuando llego era en el Faro, yo digo, nada, no puede ser acá, fue una sorpresa. Y ya fue, si no, qué raro, acá en el Faro, bueno, no sé, entrar y ver que sí, que era en una casona real del Faro, casa típica de esa época, que, que Ágata, la dueña del café, había puesto ahí un café hermoso en una casa muy antigua, con varias habitaciones, muy lindo, y tenía todo un deck espectacular, y yo ya empecé a crear y a crear y a crear, y yo dije, bueno, sí, acá eh, tengo que mostrar mi arte, pero siempre tuve esa vergüenza o esa idea de no ser el centro, ¿no? Como no quiero ser yo el que presenta solamente o no estar solo y ser lo único. Así que ahí empecé a convocar artistas y amigos que hacían música o que hacían algún arte. Entonces ahí, bueno, Franny, una gran amiga, tatuadora, estaba explorando un arte con lavandina sobre textiles, pintando con lavandina. Decide replicar una de mis obras en un buzo para mi evento. Otras pibas que estaban ahí, Juli, una argentina que bailaba, quería hacer una presentación, entonces decidí hacer un video para proyectar sobre ellas. Eh, Otros músicos amigos, El como, no Canela. sé, El Canela tocó. muchos amigos de Margaret que hacían música, decidí que hagan una zapadita de música allá afuera, que esté el micrófono abierto y que el que quiera tocar toque. Otro amigo chileno también, DJ, tocando adentro, mientras que Franny pintaba. Así que bueno, ahí surgió una gran movida y
fue cuestión de volver a Margaret, hablar con la dueña, con Ágata, y me dice, ¿vos para cuándo podrías? Y digo, por mí para la semana que viene. Y fue en una semana correr, organizar todo esto. Y la verdad que nada, con mucho miedo ahí y tal. Me dice, ¿cuántas vas a traer? ¿Cuántas personas? Pongamos que 20, le dije yo. Que me parecía un poquito. Y habrás visto los videos o algo que, bueno, nada, unas 70, 80 personas pasaron por lo menos. Y sí, la gente quedó hablando, la verdad que estuvo bueno. Porque después de ahí también con esto de hacer el video y empecé a meter en otro tipo de arte nuevo, que es lo de ser VJ, como el DJ de los videos, de las proyecciones en lo que son fiestas electrónicas y demás, que fue algo que le dediqué bastante en Australia, a lo cual ahora estoy un poquito frenado, pero queriendo retomar. Pero nada, siempre explorando y queriendo hacer algo nuevo y queriendo mostrar un poco lo que tengo. Y esto, me pasa que cuando estoy lejos del mar o ahora que no me puedo meter al mar o que el mar acá no es lo mismo que en Tailandia, siempre le encuentro la vuelta para no extrañar y me meto en la compu a buscar fotos, a buscar videos, a hacer algo nuevo con lo que ya tengo. Ya. Como que... Como que son tus tiempos de, Bueno, de ver lo que hiciste antes y empezar a tratar de proyectar algo y de buscar lo que viene sí. después, po. Tú igual ¿tú te empezás a mover también por energías también? ¿O por qué este tema de las piedras que te había preguntado antes? Eh, Sí, qué sé yo, siempre tengo mi fe en esto, o sea, en cositas mínimas uno puede ponerla, depositar ahí la fe y por ahí no en una institución, un nombre de Dios, y yo creo que las piedras, nada, te comentan que esta piedra sirve para esto, aquella para lo otro, y yo siempre fui más de que, bueno, en realidad la fe que uno le pone, ¿no? Claro. Entonces, hablábamos estos días justo con mi viejo porque decían, no, qué casualidad, justo esta piedra que hablamos de la piedra de la luna, parece que no es una piedra de la luna, que acá la venden, que le ponen un colorante y bla, 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 que es un cuarzo. Bueno, la cuestión no creo que sea necesario que sea un cuarzo o una piedra de la luna o que sea la piedra con ese nombre, sino más lo que uno, la intención que le pone, ¿no? Y a mí siempre me ha protegido tener una piedra colgada y sé que me cuida, que eh, me filtra las energías que llegan a mí y sí, siempre tratando de este lado espiritual, mantener en calma mi burbujita, ¿no? Ajá. Oye, y tengo Sí, ahí dos preguntas más para terminar el capítulo. La primera sí. es, bueno, ahora yo sé que estás de vuelta en Argentina, pero me gustaría saber, con tantos viajes que has hecho tú, y también vivido en tantas partes, ¿cuál es tu casa finalmente? ¿Es Argentina siempre, o va a ser Australia, o Tailandia, o Italia? ¿Cuál de todas es? Y si algo que venía así como, bueno, queriendo tener casa, cuando empecé a hacer estas temporadas de ir y volver y no podía elegir si quedarme allá o acá. Pero me di cuenta cuando estaba en Australia que necesitaba tener algo que sea sentir lo mío. Y por eso que he decidido vivir en La Habana. Porque venía cansando de tener que mudarme cada 2, 3 semanas y ya iba a ser el tercer lugar que iba a estar en Australia o cuarto, bueno, si contaba los hostels y tal, quinto, sexto ya. Entonces, ahí decido mudarme a La Habana para sentir lo mío. Eh, yo creo que casa trato siempre de que sea el lugar donde estoy. Ya. No, sí que puede haber un ideal de, bueno, viviría acá o allá. Entonces, el tiempo que yo estoy en Tailandia lo siento casa y lo hago casa. Lo hago casa, hago familia, con amigos, con la gente que transito el día a día, hago mi familia. Y sí, como nómade, siento que mi casa es el mundo al final. Pero sí que siento esto de siempre volver a casa, siempre volver a Argentina, una pasadita por acá, pero cada vez que vuelvo lo siento cada vez menos mío, ¿viste? Como, bueno, ya me fui de acá. Eh, y me habías hecho otra pregunta, ¿dónde volvería? No, Y, no, y la última pregunta, sí. para terminar el capítulo, es: ¿qué llevarías tú y qué no llevarías en tu mochila de equipaje para tu próximo viaje? Bueno, volviendo al inicio,
no llevaría al Bruno de 25. ¿Qué, perdón? No llevaría al Bruno de los 25. Ni vos. A ese no. Nada, yo creo que mi mochila se llena de muchos valores y no llevo mucha pasión y mucha aventura. No hay algo que diga, bueno, me llevo y no me llevo como físicamente, sino sí esto, llevar aventura, magia y alegría siempre en la mochila para llegar bien al nuevo lugar. Y bueno, es eso, llevar a mi yo del presente, ¿no? Como, bueno, cada vez que me muevo hay una evolución que la internalizo antes de moverme, ¿no? Ya, esa es. No, bueno. Me gustó eso, lo que te lleváis. Y lo que no te llevas también. Ahí cada uno Exacto. con uno. Está bien. Sí. Oye, así que nada, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también por haber conectado en Argentina, por haber contado toda tu experiencia. Y nada, siempre te deseo lo mejor, obviamente. Y como dijiste tú, bueno, el mundo es tu casa, así que si algún día venís a Chile, también es tu casa, obviamente. Y ahí nos estaríamos metiendo al Bien. agua. Bueno, vamos a tratar de visitar ahora tu casa pronto, antes de volver para Tailandia, seguramente haya una visita por ahí a ver si podemos conectar para la foto al menos. Y Eso. abajo del agua. Estaría bueno. Gracias por hacerme parte desde el primer capítulo de tu proyecto. Y nada, por haberme anticipado un poquito en los últimos días que estuviste por allá, por Indonesia, que nos cruzamos. No fue hace tanto tampoco, así que No, fue hace a un par disfrutar de ahí. meses nomás. Así que nada, muchas gracias a todos también los oyentes. Y este es un nuevo capítulo de Ida y Vuelta. Chao, chao. Muchas gracias.